in order to analyze that data, what the researchers did was to survey students and to interview them about their opinions on all the information that they found in the virtual object, in the learning object. So what you will find out is the interviews. Those are the ones that you will use to analyze the data. This is the example of what you have to do. This is one interview to one of the participants. They are in Spanish, so let's read the first part. It says, te voy a hacer unas preguntas con respecto al proyecto que hicieron, proyecto 1 que hicieron para intermedio 1. Entonces usaron un objeto de aprendizaje que tú ves en la pantalla. Porque en el momento que se estaba haciendo la entrevista, los estudiantes estaban viendo lo que yo ya les mostré, para recordarles cómo estaba diseñado el objeto virtual. Dice, este objeto está dividido en presentación y en 6 diferentes etapas. En esta presentación, allí en la información sobre las competencias. Un listado de competencias que se espera que los estudiantes desarrollen. Después de terminar las actividades que están allí establecidas en las etapas, y se da una información sobre los requisitos con respecto a esta primera parte, que es la presentación, el listado de las competencias y los requisitos. Es decir, se le mostró a la estudiante, las competencias y se le pidió que diera su opinión con respecto a esa información que se le da. Entonces la estudiante dijo, primero pienso que está bien organizada la presentación y de primera vista nosotros identificamos cuáles son las competencias que vamos a trabajar. Entonces allí hablaba, estoy leyendo de la cognitiva, nosotros lo habíamos trabajado en el grupo, habíamos leído esta parte y pues nos pareció interesante que como que tuviera en cuenta esas competencias, no las actitudinales, las de escucha, de hablar, las de poder trabajar en grupo. Eso nos ayudó muchísimo, primero pues a socializar, segundo como soltarnos un poquito para poder hablar y realizar las actividades. Bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? Se le pide al estudiante que evalúe lo primero que encontró en el objeto virtual, que es un listado de competencias. Ella usa palabras como organizada, como que pudo identificar qué competencias se habían establecido, usa la palabra interesante, dice que les ayudó ¿a qué? A socializar, a soltarse un poco para hablar y a realizar las actividades. Cuando se analiza la información de las entrevistas, se intenta explicar qué es lo que el estudiante está evaluando. Entonces, en cuanto a la derecha, ustedes van a encontrar en las otras transcripciones esta columna donde ustedes van a escribir cómo ustedes interpretan lo que los estudiantes dicen con respecto a cada pregunta que se les hace. En este caso dice, las competencias listadas se presentan de forma organizada y permite su identificación. ¿De dónde salen esas palabras? De las mismas que la estudiante usa. Organizada, identifica las competencias. ¿Por qué se hace esto? Porque como se está evaluando la opinión de los estudiantes, lo que se intenta hacer es que después de que se lean todo lo que los demás estudiantes dicen, se va a intentar agrupar esas opiniones para mirar qué similitudes hay. Si las percepciones o la evaluación de los estudiantes es similar y se puede decir que la mayoría consideran que esa información sobre competencias es igualmente organizada y es interesante. Entonces, para llegar a esa conclusión, uno necesita
leer cada entrevista línea por línea, mirar qué palabras usan los estudiantes para poder escribir acá a la derecha como lo más importante o lo que uno pueda captar. Tal vez lo que yo les estoy explicando ahorita es un poco complejo, pero por eso deben leer primero el capítulo 8. Explica muy bien lo que deben hacer, hay ejemplos con una transcripción igualmente, y explica el porqué de esta forma de analizar datos. Si tienen preguntas hasta aquí, por favor díganme. Sí, teacher, yo tengo una por favor. Claudia, dime. La guía dice que se debe leer el capítulo 8, 9 y 10. Nosotros solamente leemos el 8. Sí, porque el capítulo 9 y 10 es para la tarea que se va a publicar en la siguiente semana, o sea, la semana del 10 de junio. Ah, ok. O sea que eso sería sobre investigación abierta, creo que es el capítulo 8. Sí, o sea, este es el primer paso de análisis de datos, pero Listo. después hay que intentar agrupar más las opiniones. Entonces, el primer paso es identificar unos códigos, como lo que les estoy mostrando, y Okay. los pasos siguientes es tratar de agrupar todos los códigos de todas las transcripciones para crear algo que se llama categorías. Por Listo. ahora, este es el primer paso. Los códigos, profesora, y también recuerdo haber leído en la guía que decía que el archivo era en PowerPoint, Ok, el de entrega. sí, no es PowerPoint. Van a usar este mismo formato. Cuando ustedes hagan clic en el archivo, en la carpeta Transcripts, van a encontrar 4 transcripciones similares a esta, pero con la columna de la derecha desocupada. Entonces van a usar el mismo formato de Word para escribir para llenar la columna de la derecha con los códigos que ustedes consideren eh, les, les ayudan a analizar estos datos de Ok, o acuerdo sea, a la super, codificación abierta. perdón, solo por confirmar, entonces nosotros descargamos este archivo, él va a tener la transcripción tal como aparece ahí y nosotros solamente vamos a identificar los códigos y Sí, luego reenviamos ese archivo en Word. sí, Ah, eso es listo. lo que van a hacer. Y Muchísimas van a gracias. encontrar, ok, no Liliana, gracias por la pregunta. Van a encontrar 4 archivos como el que yo les estoy mostrando. O sea, se entrevistaron a 4 participantes más. Y van a encontrar la columna de la derecha en blanco. Lo que van a hacer es lo que les estoy explicando. Intentar mirar qué es lo que el estudiante responde con respecto a cada pregunta que se le hace para interpretar. Entonces, como la pregunta de investigación, que siempre la van a encontrar al inicio de los archivos, es ¿cuál es la evaluación de los estudiantes? Pues se les está pidiendo en la primera pregunta que evalúen esa información que se les presentó con respecto a las competencias que se esperan desarrollar. Este estudiante pues dice que esa información es organizada, que la puede identificar, que le parece interesante porque les ayuda a socializar y a desarrollar su habilidad para hablar en inglés. ¿Sí? Voy a un segundo ejemplo. La segunda pregunta es, dice, ahora te voy a mostrar la primera etapa que se llama contexto. Entonces, esta primera etapa empieza con un video acerca del vocabulario relacionado con shows de televisión. Y hay una serie de preguntas de comprensión del video y un foro en el que se les pide a los estudiantes identificar las diferencias y las similitudes entre los shows colombianos y americanos, cómo los shows influyen en el comportamiento de los niños. Con respecto a esa primera etapa, ¿qué sugerencias tienes? ¿Qué opiniones tienes? Esta estudiante responde. En esta primera etapa el video era muy claro porque nos presentaba como un talk show donde nosotros veíamos como la parte favorita de los programas de televisión de esta chica que era la que estaba explicando. El entrevistador dice, no, ese video que tú estás recordando es de otra etapa. Este que tú ves en la pantalla es la presentación de vocabulario que está relacionado con shows.
Entonces solo el listado de vocabulario y la explicación. La estudiante responde, sí, era un video donde la chica estaba explicando las clases de shows, ¿cierto? Sí, ya me acordé que estaba en un tablero. Ese vocabulario nos ayudó muchísimo porque fue de primera mano que nos lo dieron. Entonces, como no tuvimos la oportunidad en el que nos tocó hacerlo, ya cuando nos tocó hacerlo ya teníamos como palabras ya ilustradas porque ya lo habíamos visto en el video. Y entonces, por ejemplo, ella explicaba lo de las clases de shows, hablaba sobre el tiempo que se tomaban. Y esa parte nos gustó mucho en el momento en el que nos tocó contestar las preguntas del cuestionario, donde hablaba sobre cómo se hacían los diferentes programas, cuánto tiempo duraban. Bueno, cómo se dividía el programa, pues eso fue interesante, pues fue una nueva etapa para nosotros, o para mí fue muy nuevo conocer esto de la televisión. Y podemos contestar el cuestionario como un poquito más fácil con ese video. Hasta ahí, se le está preguntando al estudiante cuál es su evaluación con respecto al video que se usó para presentar el vocabulario. Entonces, en el análisis se intenta identificar los adjetivos que ella usa para evaluar esa información. Ella dice, nos ayudó mucho, ya teníamos palabras cuando nos tocó hacer un ejercicio, fue interesante, fue nuevo conocer esto, pudimos contestar el cuestionario un poco más fácil. Después dice, el vocabulario que utilizó la chica era entendible para nosotros y la forma en que nos presenta el video también fue novedoso, porque estaba muy claro todo y muy entendible y eso me gustó muchísimo. Entonces, el código que se usó para interpretar lo que este estudiante estaba evaluando se escribió así. El video de la primera etapa presenta vocabulario que los estudiantes requieren para responder ejercicios posteriores. Es lo que dice acá. Ella dice que después ya tenía, cuando ella le tocó hacer el ejercicio, ya tenía un vocabulario. Después dice otro código. El video de la primera etapa presenta vocabulario nuevo. Ella dice acá. Fue interesante. Para mí fue muy nuevo conocer esto de la televisión. Okay. Después pusimos la presentación del vocabulario es novedoso y comprensivo, que son las palabras que ya usa acá, entendible, novedoso. Ok, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? De nuevo, lo que ustedes están escuchando es como un primer ejemplo, pero seguramente cuando lean el capítulo 8 les va a quedar mucho más claro. Doy el último ejemplo de cómo hacer el ejercicio. Aquí, en la pregunta, ¿qué opinas del foro? La estudiante responde, bueno, el foro fue muy interesante. Tocaron los puntos clave de los programas de los shows que hay en América con la parte colombiana y la influencia que hay en nuestros chicos. Entonces hablamos mucho de los programas que son muy violentos y hoy en día en los colegios uno ve a los chicos en el descanso jugando sus juegos. Se pegan patadas, se empujan. Entonces vemos que de pronto en la explicación de un adulto el niño toma como esas actividades de muy mala forma y la práctica agrediendo a sus compañeros. Entonces también fue novedoso porque no solo la parte del vocabulario nos enfocaba hacia el idioma, sino que también nos hacía como ver la realidad de lo que hoy en día es la televisión frente a nuestros estudiantes. Entonces usó la palabra interesante y el código que se usó es el foro propuesto en la primera etapa fue interesante porque no solo se enfocó en la práctica del vocabulario, también promovió el análisis de la realidad y permitió discutir aspectos claves de shows colombianos y norteamericanos y su influencia en los televidentes.
Ok, entonces esto que está a la derecha, los códigos que ustedes van a escribir, lo que deben intentar es responder a la pregunta. La pregunta es cuál es la evaluación de los estudiantes con respecto al objeto de aprendizaje que usaron. Pero se les hacen preguntas puntuales, opiniones con respecto al foro. Entonces se usó el color fucsia para identificar las respuestas con respecto a los foros. Opiniones con respecto a los videos. Entonces se usó el color verde para escribir los códigos que se crean de acuerdo a lo que el estudiante va diciendo, va evaluando. Y se usó el color amarillo para escribir el código con respecto a la evaluación del estudiante sobre las competencias que trae, que se presentaron en el objeto de aprendizaje. Y bueno, van a encontrar este ejemplo, tiene 14 páginas. De las transcripciones que ustedes van a trabajar, hay unas que son más cortas, de acuerdo a lo que los estudiantes, las respuestas de los estudiantes, pero en sí lo que deben hacer es eso, ir línea por línea identificando qué adjetivos el estudiante usó para evaluar cada cosa que se le pregunta con respecto al objeto virtual, qué más hay allí, porque no solo usan adjetivos, sino que dan más información. Este estudiante dice que los foros le ayudan a analizar la realidad. No solo dice que son interesantes, sino que da una explicación adicional del por qué. Profesor, una pregunta. ¿Este Sí. trabajo va a ser en español o en inglés? En español pueden escribir acá a la derecha los códigos, porque la transcripción está en español. Esto que yo les estoy mostrando se llama análisis de datos, usando el método de la teoría fundamental. Y es el que estamos estudiando en este curso porque en la mayoría de los casos se usa en las investigaciones de educación. Hay otros métodos de análisis, pero este es el que más se usa porque se adapta a muchos tipos de investigación. ¿Hay alguna otra pregunta? La fecha de entrega, profesora, es el próximo 3 de junio, ¿cierto? Sí, De los 4 archivos. Sí, para los 4 archivos, como el ejemplo que les acabo de dar. Así deben ir los otros archivos. No, profe, muy claro todo. Lo que va a pasar es que después, perdóname Diana, lo que va a pasar es que después de que uno tiene los códigos, la siguiente fase, o sea, la siguiente semana, tiene que identificar cómo agrupar esos códigos. En cuanto a los foros, la mayoría de estudiantes, ¿qué es lo que dicen? O sea, se identifican patrones. Si 4 estudiantes de 5 dijeron que los videos son comprensibles y que son comprensibles y que les ayuda a estudiar vocabulario nuevo, ese va a ser el nombre de una de las categorías. Por eso esa información en la siguiente semana lo que se hace es que esa información que ustedes van a identificar en esta tarea se va a pasar a un cuadro grande para mirar si hay patrones de frecuencia y mirar si se puede agrupar más y más. Jairo, sí hay que subir los 4 archivos por separado. Entonces el link que dice Task Due on June 3rd está habilitado para subir 4 archivos.
Lo que ustedes van a hacer en esta tarea se llama Open Coding. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Sí, profe, yo quería hacer una pregunta, Sí, bonita. pero es en relación al tema de calificaciones. Sí, bien. Quería saber cómo, o sea, cómo podemos saber cómo vamos hasta el momento. Es que normalmente, pues a lo que yo personalmente hablo por mí, no sé, mis compañeros, pero yo estoy como acostumbrada a cómo lo manejan, digamos, otros profesores, pero en realidad no sé cómo lo manejas tú. Es que ellos van en la pestaña de evaluación, van montando como un cuadro en Excel de, digamos, de las notas que se llevan hasta el momento y entonces así uno va como sabiendo el proceso que lleva en la clase. Pero digamos que contigo yo solo tengo claridad de las notas que tengo en cuanto a los quizzes, pero no sé el resto de actividades que hemos entregado. Las otras dos, creo que eran dos actividades, están calificadas y está la realimentación o los comentarios publicados. Pero esta noche puedo publicar el archivo de notas que tengo hasta el momento para que veas la nota como tal, pero los ejercicios que no son cuestionarios, ya están calificados y están los comentarios en el aula. Es Ok, decir, profe. fue uno, en realidad es uno, que es el trabajo en grupo eh, preguntas sobre la evaluación, sobre la investigación cualitativa y cuantitativa para 4 diferentes investigaciones. Ese ya está en el aula virtual. El otro ejercicio es las presentaciones. Sí. Entonces, los que presentaron la semana pasada ya estaba evaluado y los que presentaron hoy pues se evaluará hoy. Ok, Pero profe. entonces subo el archivo esta noche para que mires. Son 3 columnas que hasta ahora tenemos. Dos Ok, de evaluación de comprensión de lectura y una que es el trabajo en grupo, el primer trabajo en grupo. ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de que terminemos? Teacher, una Eh, pregunta. sí, Es que Paola. estoy entrando aquí a la página de la universidad y todavía no está habilitado para mirar dónde subir el trabajo ni nada. Espera, reviso porque yo lo subí antes de este encuentro. O sea, sale que sobre esto es un error y, no más, y en la barrita de trabajo solamente sale los cuestionarios que hay que hacer y no más. Entonces, ¿será que me quedó mal establecido las fechas? Porque ya te muestro. Bueno, si tú ves los enlaces, lo que está mal entonces son las fechas en las que está habilitado. Porque aquí como les muestro, estoy mostrando, bueno, está el enlace para bajar el libro, el capítulo 8 es el que tiene que leer. Esta carpeta donde están las transcripciones, pues no tiene restricción de fecha. Este enlace debe ser el que está mal, el que dice tarea para junio 3. Debe estar habilitado ya para que, debe estar habilitado ya y hasta el 3 de junio para que suban el ejercicio. Y el otro es este foro, por si lo quieren usar para crear los grupos. Ahí está, pero no Entonces, aparece todavía en el timeline. entonces lo No. que está... Ah, ok, lo que tú me dices es aquí a la derecha, ¿sí? Ajá, Sí, Ah, sí. listo, sí, sí. pero Ya no. entonces voy a actualizar esta barra de progreso. Ok, gracias. Listo. Eh, la siguiente semana se va a hacer
la siguiente semana se va a hacer el análisis de datos Action Coding y el siguiente. Son dos tipos de, dos análisis más sobre las mismas transcripciones. Pero entonces, la propuesta es, ¿cuáles son? La siguiente semana es festivo. ¿Y la siguiente también? Sí. Sí, profe, también. No, entonces definitivamente nos toca hacer dos grupos. Unos nos encontraremos el viernes y el otro el sábado, porque es necesario escuchar tanto las presentaciones que hacen falta como la explicación del siguiente paso de análisis de datos. Profe, ¿por qué no el martes? Para el próximo viernes, entonces, de este viernes de noche. ¿Quiénes pueden este viernes a las 6:30? El grupo de etnografía, profesora. Bueno, hagamos una cosa. Voy a abrir de votación. Con eso es la forma más rápida para saber. Así como votaron para los encuentros virtuales. Entonces voy a abrir uno para saber quiénes pueden este viernes y quiénes pueden este sábado. O quiénes pueden el siguiente viernes y quiénes pueden el siguiente sábado. Alejandra no puede ni el viernes ni el sábado. Profe, pero tú dices que asistamos de esos 4 que tú estés proponiendo viernes, sábado, ¿asistir a una? ¿O? No, nos toca 2, porque estos 2 siguientes lunes son festivos. Entonces tú propones las 2 siguientes semanas, puede ser viernes o puede ser sábado. Esos 2 Sí. días. O sea, Sí. ¿este viernes y este sábado o el de la siguiente semana? 2. A ver, este viernes que viene es primero, el siguiente viernes es 8. Ok, puede ser, tenemos que reemplazar 2 clases. Puede ser el 8 y el 16, o puede ser el 1 y el 8. Profe, Para y los el viernes. martes, tardecito, el martes. No es posible para mí porque tengo encuentros desde las 6:30 hasta las 9:30. Mm. Igual miércoles, igual jueves. Entonces mis espacios son lunes a las 6:30, pero pues no se puede porque es festivo. Viernes 6:30 para este viernes, o el siguiente viernes a cualquier hora, y sábado cualquier hora, pero entiendo que la mayoría de los sábados, o la mayoría que puedan los sábados, lo podrán hacer en la mañana. Profe, definitivamente el lunes no se puede. Pero es festivo, a menos que ustedes me digan, yo me conecto. Pero pues sería la noche, que ya uno como que haya Ustedes me llegado dirán. ya de las actividades. Pues Sí, yo me pienso puedo porque conectar, ustedes me dirán si... Yo no tengo problema. a la misma hora, tipo 8, el lunes 8. Sí, el lunes puede ser. Bueno, igualmente, voy a crear el enlace de votación para que ustedes me digan qué días. Si es necesario, entonces se harán 2 grupos. ¿Y vas a abrir el lunes, profe, también? Sí, Como alternativa. sí, lo voy a poner allí. No, pues mejor el lunes entonces, ¿no? El lunes, hagamos el lunes por la noche, de 6. ¿Hora y media, profe? ¿Es Hora y media, sí. Sí, yo lo abro igualmente para que ustedes voten y digan entonces que... Ah, pero entonces podría ser como más temprano, tipo 7, ¿sí? O 6. A las 8 estaría bien igual, como para no movernos tanto. Yo también pienso que a las 8 estaría bien, pues porque ya tenemos programado como unas actividades, entonces que si fuera siento- posible a las 8, para mí estaría mejor. Listo. Voy entonces a abrir lunes 8
Viernes 6:30. Sábado, ¿qué hora? Los que pueden sábado. 9 de la mañana. Uy, no. Ese sí está mortal. Bueno, abriré esos tres a ver qué deciden. Y si es necesario, pues haré doble encuentro. Porque si no se pueden todos en un día. Profe, Juanita y yo podemos el lunes para nuestra presentación. Mejor el lunes. Pues de una vez para que nos agendemos la presentación el próximo lunes, profe, a las 8. Listo. Yo abro entonces el espacio de la votación para que por favor escriban ahí entonces que voten y digan entonces qué día pueden. Gracias, profe. Perfecto, gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la tarea o algo más? Las preguntas que publicamos al inicio del curso, creo que era como en un foro, esas no eran para calificar, era solo como una actividad propuesta. Las preguntas. El primer foro era un diario. El diario. Ajá. Y el propósito del diario es que tú puedas identificar un tema de investigación, que puedas identificar un problema en el lugar donde trabajas. Sí, que nos tocaba plantear como 5 preguntas, si mal no estoy. Pero pues, o sea, el propósito es que les ayude a identificar un problema. Pero Okay. lo que se va a evaluar al final del semestre, el último trabajo, es que en grupos también ustedes puedan acordar un tema, una pregunta de investigación, unos objetivos, que intenten encontrar qué tipo de investigación sería y nombrar qué instrumentos de recolección de datos se usarían. No es crearla ni hacer la investigación, solo mencionar los cómo hacer como instrumentos de recolección. como el planteamiento inicial y cómo se haría. Exacto. ¿Por qué en grupos? Porque la universidad exige que ustedes trabajen en parejas o en tríos para hacer su trabajo final, para grado. Entonces, por eso desde ya se les pide que intenten trabajar en grupo para identificar el tema y demás. Está bien. Listo. ¿Algo más antes de terminar? Bueno, gracias a ustedes por su participación. Que descansen, usen el foro si necesitan. Eso, profe, muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias, lo mismo. Buenas noches, compañeros. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, que tengan buena noche.